Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Pablo Flores y vengo a representar la experiencia de Heineken en el viaje de Smart Working y las reflexiones que nos ha generado este concepto sobre el bienestar y la productividad en las organizaciones. Lo primero de todo, quiero agradecer a la EAE por la invitación. Para nosotros, para Heineken y a mí en primera persona, es un honor poder compartir nuestros aprendizajes y experiencias con todos vosotros. Y el planteamiento que os traigo para hoy es poder hacer la presentación en torno a unos 40-45 minutos para dejar tiempo suficiente para todas las dudas que puedan ir surgiendo, que yo intentaré en la medida de todo lo posible pues dar respuesta de la mejor manera que pueda o sepa. Sin más dilación, lo único que quería era para acotar expectativas. No es tanto el valor de lo que yo vengo a contar, el output final, sino un poco todos y cada uno de los aprendizajes que hemos venido adquiriendo en este camino y cómo hemos ido sorteando y siendo capaces de ir saltando barreras para estar donde estamos ahora, que es justo en mitad de este viaje. Antes de nada, contaros muy rápidamente dos cosas que a lo mejor no sabíais de Heineken, o a lo mejor sí, pero no todo el mundo las conoce. Lo primero es, digamos, las principales magnitudes y nuestra presencia en España. Sabéis que Heineken es una compañía global de matriz holandesa con más de 150 años de historia y en España en concreto somos más de 1.500 personas en 4 centros productivos, 2 en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, y prácticamente cada año somos capaces de poner en el mercado más de 10 millones de hectolitros de cerveza, con una facturación que esté viendo ahí en torno a los 1.000 millones de euros. Posiblemente tampoco sepáis la gran familia de marcas que están detrás de esta gran empresa. Por supuesto, Heineken, la icónica Heineken y su hermana Heineken 00, pero también un portafolio muy importante de cervezas tanto nacionales como Cruzcampo, el Águila, Amstel, como internacionales, como podéis ver aquí, Affligem, Paulaner o Lagunitas. No voy a entreteneros mucho más con Heineken para poder dedicarle el mayor tiempo posible a la presentación. Antes de nada, contaros brevemente quién soy yo. Y bueno, como decía en la presentación, soy Pablo Flores. Trabajo actualmente en Heineken en España como director de talento, liderazgo y recompensa. Hemos decidido tener en una única mirada gran parte de la experiencia del empleado en Heineken. Adicionalmente, trabajo como coach ejecutivo y de emprendedores, que complementa bastante la visión corporativa que tengo en Heineken. Y es verdad que me aporta pues, muchísima satisfacción y sobre todo disrupción a través del trabajo que hago con mis emprendedores. Estoy o me considero un apasionado de todo lo digital y de la oportunidad que para las áreas de recursos humanos supone poder trabajar a través del dato y a través de la revolución y la transformación de las compañías. Si bien hace ya más de 8 años que vengo trabajando en Heineken, sigo teniendo alma de consultor. Me gusta mirar las realidades, lo que pasa desde una perspectiva curiosa y siempre intentando plantear nuevas maneras de hacer, cuestionando y diseñando modelos, que es básicamente lo que vengo haciendo últimamente en Heineken en la parte de talento, cultura y liderazgo. La segunda pregunta es qué hago aquí y bueno, básicamente estoy aquí porque los compañeros de EAE bueno, me pidieron participar a raíz de un par de ponencias que en redes sociales hice de este apasionante mundo del Smart Working y espero que de alguna manera esta presentación pues venga a cubrir algunas de las expectativas que podáis tener. Lo primero, y va a ser creo que la única slide sobre teoría que vamos a ver hoy, es acotar que entendemos en Heineken España como Smart Working. El primer gran mensaje es que Smart Working no es solo teletrabajo. Después de muchas conversaciones internas llegamos a la conclusión de que para nosotros es una filosofía de trabajo donde hay un acuerdo entre la organización y el empleado para fomentar formas flexibles de trabajo con un foco muy claro en objetivos y en productividad, por encima del concepto jornada de trabajo o tiempo empleado. Y claro, esto que se dice muy rápido, nuestra experiencia nos dice que supone un cambio de paradigma realmente importante, porque nos hace replantearnos tres preguntas. ¿Dónde se trabaja? Con el consiguiente cambio de paradigma que supone eh, en las oficinas, para qué las necesito, cuál es el rol que requiero de ellas,
el hogar también como centro de trabajo, cuándo se trabaja, y obviamente viene a romper el paradigma del modelo de la jornada laboral, incluso el cómo se trabaja, ya que hay muchísimas formas de gestionar, planificar y controlar el trabajo que viene a ponerse encima de la mesa como diferencia a las formas tradicionales que llevan con nosotros más de 100 años, más de 150 años. Y sobre todo también entender que la tecnología y sobre todo su buen uso, la tecnología per se no es suficiente, es un enabler fundamental para poder en las organizaciones trabajar con una filosofía de smart working. Esto es muy bonito, lo que os cuento, en realidad el papel lo aguanta todo, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar antes de periodo COVID en este concepto, lo primero que sucede en nuestra organización, a la par que en muchas otras, es unas barreras iniciales, ¿no? Cuando rompemos tantos paradigmas a la vez, primero vemos cómo existen unas barreras que se pueden medir, que se pueden constatar, sobre todo de la perspectiva de la pérdida de productividad y también la dificultad regulatoria, que sabéis que en el entorno normativo laboral no fomenta precisamente entornos flexibles de trabajo. Pero en un nivel, digamos, de conciencia más bajo, aparecen los miedos que todos tenemos como seres humanos ante lo desconocido. Y están muy relacionados con la pérdida de control de la operación, de las actividades y también una pérdida de la confianza en los trabajadores, o al menos el inicio de una desconfianza de los trabajadores al dejar de tener, digamos, la visibilidad durante toda la jornada laboral de lo que está haciendo mi fuerza de trabajo. Y todo esto, que es el miedo, que el miedo, como sabéis, es la antesala de la acción, es algo que sucede previamente a que algo ocurra, se rompe de una manera radical en nuestro proceso de pensamiento cuando llega el COVID. ¿Por qué? Porque todo lo habéis vivido en vuestras organizaciones. Primero porque no hay tiempo para el miedo, sino que lo que hay tiempo es para actuar. Y de la noche a la mañana nos obliga a trabajar de manera muchísimo más flexible, nos obliga a teletrabajar masivamente, nos obliga a trabajar diferente y sobre todo lo que para nosotros fue más importante es que nos ayuda a conocer el impacto real de estas maneras de trabajar. Quitamos la parte más emocional de los miedos y somos capaces de investigar en nuestra compañía y fuera de ella las ventajas, los inconvenientes y los aprendizajes de una manera de trabajar de filosofía más flexible, como hemos dicho. De aquí la frase, ¿no? De nunca desaproveche una buena crisis, que nosotros en Geneken completamos con para aprender y cambiar. Y esto nos hace empezar a ver estudios que de una manera bastante rápida empiezan a aparecer tanto en España y, digamos, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Aquí por resaltar 2 o 3 estudios muy importantes. El primero, que fue incluso antes de COVID, es un estudio que realiza la Universidad de Stanford allá por el 2015, que os recomiendo, es muy, muy interesante. Básicamente se titula, la traducción al castellano sería ¿funciona de verdad el teletrabajo? Y en una experiencia de una compañía china del sector de viajes, ante más de 1.000 personas, bueno, digamos que estudian un colectivo que trabaja en filosofía Smart Working versus otro que no. Y empiezan a analizar la productividad. En España también, CaixaBank o Vodafone, en su gabinete de estudios, también empieza a publicar estudios que son realmente interesantes. Más o menos nos vienen a decir que la productividad de las organizaciones que trabajan en enfoques flexibles de trabajo se incrementa en todos los casos y van desde un 6 a un 30% en función de los estudios internacionales, y en España hablan de un 20 o un 30%. Aquí tenéis que meter 3 tipos de variables. La variable de ahorros, que se produce por el ahorro de espacio, por ejemplo, en la oficina, la reducción per se del absentismo y luego la capacidad de rendimiento y de entrega de valor de los profesionales de una compañía. Obviamente hay una segunda derivada de todo esto, que es el impacto en la sostenibilidad y el medio ambiente que supone maneras más flexibles de trabajo, sobre todo de la perspectiva de la reducción de los viajes y los desplazamientos, no solo en el territorio nacional, sino fuera también. Pero también descubrimos que de cara a los empleados tiene unas ventajas muy importantes. Y aquí mencionamos las que claramente en la mayoría de los estudios aparecen. La parte de conciliación de vida personal y profesional,
con matices que ahora veremos, unos niveles de mayor engagement y de retención y de motivación de las personas, y desde luego empieza a ser un elemento crítico en la propuesta de valor al empleado para la atracción de candidatos. Personas que han trabajado en esquemas de trabajo flexible, de smart working, es muy difícil que en un mercado laboral abierto sean capaces de optar por propuestas de valor donde este elemento no sea una realidad en las organizaciones. Mientras que en el paradigma anterior, como no habían disfrutado de estas posibilidades, no tenía esa importancia relativa. Bueno, en Heineken, además de estudiar fuera, aprovechamos la oportunidad para estudiar nosotros el impacto de Smart Working, en este caso muy focalizado en la parte del teletrabajo. Y hacemos un estudio con todos los managers de la compañía y les preguntamos por productividad y teletrabajo, ventajas, inconvenientes y sobre todo los principales pains que tienen estas formas de trabajo, no desde una hipótesis, una teoría, sino sobre lo que estaban viviendo en estos momentos. Es un estudio que se hizo en el mes de septiembre de este año. Y realmente los resultados son abrumadores, ¿no? El 93% de nuestros managers dicen que trabajar en un concepto de smart working es más productivo que el trabajo tradicional. Cuando la productividad la rompemos en diferentes variables, pues están la comunicación, la velocidad de entrega de valor, la conexión con clientes, la coordinación, eficacia de reuniones, así hasta 11, 10 de las 11 nos dicen que se trabajan de manera más productivas cuando estamos en una organización de smart working. Pero claramente nos indican que están viviendo tres pains principales, tres puntos de dolor que realmente están dificultando que la potencialidad del smart working sea totalmente plena. La primera, que lo habréis visto en muchísimos estudios, es la dificultad para la desconexión digital en términos de estrés mental, jornadas, exceso de reuniones, la dificultad que este tipo de metodologías de trabajo implica en términos de gestión del compromiso y de engagement, y muy asociado también al contexto COVID que estamos viviendo, un impacto también en la salud emocional. Con esos pains y sabiendo además que no podíamos en ese momento plantear una política de smart working, digamos, total, porque teníamos que preservar la salud y la seguridad de los trabajadores, que luego hablaremos de cómo lo hicimos en COVID y cómo lo adaptamos, decidimos coger estos pain points y trabajarlos de una manera muy, muy profunda y, como dice aquí la slide, poniéndole muchas ganas para ir solucionando estos problemas de cara a cuando ya podamos estar en una situación ideal, haber aprendido y haber avanzado para sacar el máximo partido a estas nuevas formas de trabajo. Y nos pusimos tres retos. El primero era el reto de la desconexión digital. Y aquí tenéis que entender el reto que suponía para Heineken, compañía de gran consumo, con un impacto, como os podéis imaginar, importante en términos de crisis por la situación de la hostelería, que teníamos que balancear, por un lado, la desconexión digital con una carga de trabajo alta en un contexto de crisis, un mercado cada vez más pequeño. Aquí nuestro planteamiento general fue no tanto el de la sobreregulación de las formas de trabajo, sino un trabajo muy fuerte de recomendación, de awareness, de sensibilización a toda la compañía, tanto al colectivo de managers como al colectivo de empleados. Y aquí tenéis ejemplos de muchas de las cosas que hemos venido haciendo. Generamos un manifiesto de la desconexión digital, hablamos de recomendaciones para managers, cómo organizar el trabajo, cómo fomentar reuniones mucho más productivas. Formamos con pautas de uso para las herramientas de trabajo a distancia y flexible, como Teams e email. Hablamos de recomendaciones de productividad para empleados. Machacamos muchísimo con comunicación muy rápida, muy smart, para concienciar sobre estos temas. Hicimos un portal sobre esto. Pedimos también ideas y sugerencias a nuestra gente y es un tema que no hemos conseguido resolver al 100%, pero vamos poco a poco, como ocurre con las cosas que merecen mucho la pena, avanzando en una línea de una cultura de desconexión digital en este contexto
tan difícil, ¿no? Ahí está nuestro hashtag, es así desconectamos todo, ¿no? Que es un poco el claim con el que cada una de las iniciativas pues las bautizamos las firmamos como compañía. El segundo reto que teníamos era el haber perdido muchísimas oportunidades para fomentar el engagement de nuestros trabajadores por el mero hecho de no estar todos a la vez en unos mismos sitios físicos. Nosotros tenemos más de 6 localizaciones en España físico, aparte de todo nuestro colectivo comercial, y veíamos que necesitamos cambiar de manera radical la manera de conectar con nuestra gente en una comunicación, una información bidireccional y haciendo cosas muy diferentes, apalancándonos muchísimo en la tecnología, que ha sido uno de nuestros grandes aliados. Y trabajamos en varios pilares. Un pilar muy claro y fundamental, que fue el de la comunicación, que lo que hicimos fue redoblar la comunicación con todos nuestros empleados de una manera periódica, con todos el colectivo de líderes de manera semanal y con toda la compañía cada 15 días, donde el comité de dirección hace un update de negocio, comenta las decisiones más importantes que estamos teniendo en la compañía y además es un foro donde se resuelven preguntas que van planteando las personas. Era muy importante todo esto en contexto de incertidumbre. Nos lanzamos a hacer la convención anual que siempre se hacen ventas para toda la compañía de manera online e incluso nos atrevimos con hacer afterworks digitales, bailamos incluso en casa, nos tomamos una cerveza todos juntos para efectivamente seguir manteniendo ese vínculo que en la cultura de Heineken es tremendamente importante, que es el vínculo social que generamos entre los diferentes trabajadores de Heineken en España. Otra de nuestras asignaturas pendientes, que el hecho de COVID y sobre todo esa nueva manera de trabajar nos ha venido a facilitar y fomentar, es tener una escucha mucho más periódica, mucho más abierta y mucho más profunda que veníamos teniendo en el pasado. ¿Cómo lo hicimos esto? Pues a través de 2 plataformas. Uno era la encuesta mensual que hacemos de emociones, que luego entraré un poquito más en detalle a explicarla, donde preguntamos a toda la organización cuáles son las emociones principales que están sintiendo a lo largo de todos estos meses y además preguntamos por los motivos que les generaban esas emociones para a continuación, de una manera muy rápida, en menos de 72 horas, poder esta información compartirla con el comité de dirección e ir tomando decisiones que pudiésemos ir de una manera tremendamente ágil matizando y poniendo encima de la mesa recursos, decisiones y soluciones a lo que la organización estaba sintiendo. Además de todas estas encuestas de Pulse, lo que hicimos fue montar un equipo llamado internamente Antenas, que de manera cualitativa también nos van informando exactamente de lo que pasa. Es decir, redoblamos los canales formales de comunicación al haber perdido muchísima oportunidad de esos canales informales. Y obviamente seguimos con nuestra encuesta de engagement y de clima anual, que es la que de alguna manera nos permite ver el impacto de las decisiones que tenemos en el largo plazo. Y trabajamos también el tercer bloque de una manera muy importante, que es el bloque de reconocimiento y engagement, con muchísimas cosas. La verdad que aquí nuestro enfoque fue muy ágil, muy de mínimo producto viable, y empezamos a lanzar retos a la organización, programas, que ahora voy a detallar un poquito, que el único objetivo era seguir manteniendo viva la llama del engagement, la sensación de comunidad y la sensación de que formabas parte de un equipo en un contexto de smart working, en este caso teletrabajo, sobre todo en la parte más forzada en la que todos tuvimos que vivir, ¿no? Entonces, bueno, desde gratificaciones por Navidad para poder consumir en la hostelería, que estaba sufriendo tanto para los empleados, programas de reconocimiento, donde todos dimos, digamos, nuestro reconocimiento a compañeros que habían sido ejemplo en esta crisis. Por ejemplo, aquí veis en la pantalla uno de los comportamientos clave, la solidaridad. Nos picamos en toda la organización para invitar a cañas al futuro cuando abriese la hostelería a través de nuestra plataforma Fuerza Bar. Muchísimos vídeos espontáneos de motivación de las diferentes áreas que agradecían a otras por su esfuerzo, por su trabajo. Recuerdo a la supply chain, recuerdo a las fábricas que fabricaron las máscaras y mascarillas de metacrilato para los hospitales. Y luego también descubrimos que la formación es bien gestionada, un fantástico aliado en la gestión del compromiso y la gestión de mantener viva el enlace entre todos nuestros compañeros. El tercer, digamos, reto que tuvimos, detectado en los pains,
Si recordáis, fue la parte de salud mental y aquí tenía el COVID muchísimo impacto, pero que en el momento, además de smart working y de trabajo flexible, pues suponía un reto adicional. Nosotros tenemos un sistema, un equipo médico interno, internalizado en la compañía, lo que nos permite tener una medicina preventiva y unos programas muy potentes. Bueno, pues tuvimos efectivamente que actualizarlos y que poner algunas piezas adicionales en su servicio. Por destacar algunos de ellos, bueno, algunos webinars que estuvimos impartiendo internamente sobre resiliencia, el programa Healthy Mind, que entre las diferentes palancas que tiene, integra una asistencia telefónica, psicológica e incluso psiquiátrica 24/7 para nuestros empleados, incluso también un portal donde hablamos de alimentación saludable, porque nos dimos cuenta que en Smart Working, en confinamiento, las dietas de las personas tendían a ser un poco más pobres también y nos preocupábamos también por ello, así como la asistencia médica online, incluso a recetas a domicilio para que no tuvieses que desplazarte a centros de salud, por ejemplo, en el contexto de crisis, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, me encantará compartir con vosotros alguno de in situ, alguno de los portales, los vídeos y material que pudimos desarrollar con nuestro equipo médico. Bueno, pues fruto de todo este trabajo que venimos haciendo, diréis, bueno, y con todo esto, ¿qué impacto tuvisteis? Y cómo efectivamente a través del bienestar y del engagement tuvisteis un impacto en la productividad. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta que todos nos hacíamos, porque muchas veces trabajas y no sabes bien el impacto que va a tener, sobre todo cuando es la primera vez que te enfrentas a un contexto, esta pregunta, como decía, la podemos resolver con la siguiente slide, ¿no? Que básicamente representan los resultados de tanto la encuesta de clima que hicimos a final de año como la evolución de estas encuestas de pulse de emociones que hemos venido haciendo y seguimos haciendo de manera recurrente en la organización. Bueno, de una manera tremendamente orgullosa, porque es esfuerzo de toda la compañía, bueno, en términos de clima hemos tenido los mejores resultados en 10 años, incrementándose incluso en Smart Working, incluso en convenio, en situación de confinamiento, perdón, un 7 puntos, todo lo relativo a orgullo, satisfacción y sensación de permanencia en la compañía. Os podéis imaginar a final de año el subidón que fue para toda la organización y además todos los variables que medimos que correlacionan según los estudios con un mejor desempeño también crecieron en el orden de 10 puntos. Fue cuando empezamos a correlacionar productividad, engagement y compromiso en un contexto de COVID y también de Smart Working, ¿vale? Además, un reto que para nosotros incluso fue más bonito es ver cómo fuimos capaces de contribuir a que las emociones generales de la organización se mantuvieron en el contexto 2020 siempre, o al menos 4 de cada 5, en el rango de las emociones que llamamos positivas, ¿no? Aquí podéis ver, no sé si se ve bien en detalle, pero bueno, las emociones principales positivas fueron comprometido, motivado, agradecido y orgulloso. Y en segundo lugar, sí tenemos que reconocer la emoción negativa de preocupado, obviamente muy explicada en el contexto que nos ha tenido y que nos sigue teniendo a todos en vilo. Pero bueno, al final del camino hemos visto cómo la organización ha reconocido todo el esfuerzo de cada uno de los empleados y del área de personas y de comunicación en el foco en los retos que os he contado anteriormente. Pero somos totalmente conscientes que no hemos terminado y que el camino no ha finalizado, ¿no? Y nos queda por delante muchas cosas. Y algunas de ellas ya las hemos puesto encima de la mesa y están recién salidas del horno. Lo primero, en términos de Smart Working, ha sido poder firmar con nuestra representación social en el convenio colectivo cómo vamos a regular el Smart Working con un foco muy concreto en el teletrabajo, que sabéis que es por la nueva ley una necesidad. Hemos regulado los derechos que va a tener una persona que esté en contexto de Smart Working, en términos de formación, de promoción, de seguridad y salud, la parte también de compensación económica, la parte de los equipos, es decir, el 100% de todas las condiciones por las que una persona va a poder de manera voluntaria poder elegir trabajar en un contexto de estas características y la contrapartida por la cual la compañía va a poner a su disposición información, recursos y compensación
de todo esto. Esto es, como podéis imaginar, bueno, fruto de un trabajo fantástico con nuestra representación social y era una necesidad imperiosa para poder seguir avanzando en los siguientes pasos. Y estos siguientes pasos, aquí tenéis algunos de ellos. Creamos un comité de Smart Working y lo que hicimos fue, atendiendo al cambio cultural necesario en estas maneras, ya el año pasado elegimos a líderes con muchísima peso en la organización para, en términos de sounding board, poder trabajar con ellos propuestas flexibles de trabajo para testarlas en un primer momento e ir aprendiendo sobre ellos, de la misma manera que fuesen embajadores de esta nueva manera de trabajo. Muy importante entender que el Smart Working al final del camino no es algo que impulse o que sea propiedad de recursos humanos, sino de toda la organización por el impacto que tiene tanto en bienestar como en la propia productividad de la compañía. Toda esta reflexión también nos ha derivado a pensar todos en términos de los espacios de trabajo, nuestras oficinas, cómo están configurados los espacios. Y creo que muchísimas organizaciones, por los estudios, están también en esta reflexión. Algunos van más o menos avanzados. Pero claramente en el contexto actual en el que hemos aprendido, ya no estamos necesitando tanto una oficina como un sitio donde tengo una mesa o una silla, sino para poder ir a la oficina o para querer ir a la oficina, necesito que la oficina me aporte un valor adicional en términos de generación de networking, generación de espacios de creatividad, espacios donde poder también seguir trabajando la cultura corporativa y el engagement, posiblemente espacios también para poder recibir a partners, clientes, a diferentes stakeholders. Y esto, de alguna manera, supone una reflexión muy profunda para todos los equipos relacionados con workspaces y todo lo relativo a la parte más física, ¿no? También de recursos humanos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos ahora justo después de haber firmado el convenio colectivo, rediseñando de nuevo y con todos los aprendizajes que nos ha traído este concepto, el framework, ¿no? El marco, no nos gusta llamarlo política porque es un marco de trabajo flexible de Smart Working, donde sí hemos definido una serie de pilares fundamentales por el cual estamos vertebrando pues, las diferentes iniciativas que vamos a empezar a probar, a testar y a ir modificando a lo largo del tiempo. Hemos cambiado nuestra manera de trabajo hacia un enfoque más agile y lo que estamos haciendo es trayéndonos a los diferentes expertos e integrando a los clientes y en términos de empleados, managers, etcétera, a debatir sobre cómo deberían ser estas maneras de trabajo con el pilar, por un lado, como hemos dicho, de la flexibilidad, los resultados, el bienestar y sobre todo el principio de voluntariedad que para nosotros es fundamental, habida cuenta los estudios que hay sobre el impacto del smart working. Antes os hacía referencia a este estudio de Stanford, pero claramente en ese estudio determina qué ocurre con los equipos cuando el smart working viene impuesto por alguna política, digamos, cerrada, donde no el nivel de flexibilidad y voluntariedad está muy acotado, versus un colectivo donde los niveles de flexibilidad son mucho más amplios y se genera un espacio de consenso entre personas, managers y también compañeros. Y en ese estudio en concreto habla de un incremento de productividad que va pasa del 13 en entornos más cerrados al 20%, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los principios de la filosofía, pero como he dicho antes, será algo que a lo largo del tiempo vayamos incorporando y vayamos aprendiendo antes de ir consolidando los pasos de manera definitiva. El futuro del smart working en España y fuera, si me preguntáis cómo va a ser, pues mira, la verdad es que no lo sabemos bien y estas son noticias que hemos leído la semana pasada. Por un lado, en España amanecíamos con una noticia, en este caso del portal de RH Digital, que hablaba justo del paso atrás, ¿no? Del trabajo en remoto. Dice, más de 1 millón de profesionales ha dejado de teletrabajar desde el final de la primera ola. Obviamente, a nadie se escapa que aquí hay un impacto de pandemia, COVID, etcétera, etcétera, pero parece que hay un claro retroceso según este estudio. Pero por otro lado, encontramos organizaciones como Spotify que directamente
es capaz de sacar una oferta de empleo de 5.000 personas donde te dice que puedes trabajar donde realmente te dé la gana. No es un requisito, e incluso lo subraya, dice, puede ser en una oficina, en una sala de conferencia o en una cafetería, ¿no? Y eso es lo que realmente estamos viendo en la organización, que hay muchísimas maneras de entender el futuro del smart working y que cada compañía, en función de su compromiso y de cómo sea capaz de ir mitigando los diferentes pains que el smart working nos está poniendo a lo largo del camino, pues irá por una senda u otra. Mi perspectiva personal, ¿cuál es? En mi humilde opinión, creo que nos sobran los motivos para seguir avanzando en esta filosofía de smart working, porque está demostrado los resultados y la productividad en términos organizativos y también de cara a la parte más humana que las organizaciones tienen que velar, por decirlo así. Hay conceptos como el well-being, la diversidad, la sostenibilidad y al final la libertad que creemos en Heineken que son valores fundamentales que tenemos que seguir apoyando, defendiendo a través de políticas, de reflexiones, de conversaciones internas. Y nuestro rol también, más allá de las fronteras del business, es poder seguir avanzando en esta línea para modernizarnos y para cambiar el concepto del trabajo y que esté muchísimo más involucrado en nuestra día a día, de tal manera que no haya una diferenciación entre el rol trabajador y el rol personal, sino que sea todo parte de lo mismo que redunde finalmente en los resultados y en la productividad de la compañía. Y hasta aquí un poco las principales ideas que quería compartir con vosotros para poder dar tiempo a las diferentes preguntas y que nos permita quizás ahondar en alguno de los pasos de este viaje que he querido compartir con vosotros. Muchísimas gracias y estaré encantado de ir respondiendo las cosas que queráis plantear, así como comentarios que queráis hacer para matizar, apoyar las ideas que he compartido con vosotros. Muy bien, voy respondiendo entonces, las leo y respondo. Muy bien, bueno, me han ido pasando las diferentes preguntas que vais teniendo y vamos a intentar contestarlas. Vamos a ver, Paul Mans nos hace dos preguntas. La primera es, ¿cuánto afecta las distintas culturas de cada país el manejo del teletrabajo? Es una fantástica pregunta. Yo, sobre todo, os puedo contar de mi experiencia en España y de lo que he podido leer que está ocurriendo fuera, ¿vale? Afecta mucho la cultura del trabajo, pero no solo para el teletrabajo, sino sabéis que en función de las culturas de cualquier región del mundo tiene un impacto muy importante en la manera de trabajar y más cuando estás incorporando nuevas formas. Por ejemplo, en el estudio que habla que siempre menciono porque es el más completo, el de Stanford, que habla de la experiencia en China, se ve como, digamos, el nivel de obediencia, por decirlo así, de los empleados, una cultura de corte socialista, hace que hayan podido, por ejemplo, hacer muchísimos test y haber ido estudiando y probando los diferentes impactos que ha tenido la parte del teletrabajo. En organizaciones o en culturas, digamos, más flexibles, hemos visto que, por ejemplo, han ido mucho más avanzados que organizaciones menos maduras. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que claramente pues las grandes, sobre todo tecnológicas, han ido siendo pioneras como Facebook en poder plantear esquemas de teletrabajo muchísimo más agresivos, muchísimo más rápido. Eso también es porque la cultura del país o la cultura del trabajo es muchísimo más flexible. Entonces la respuesta es, afecta muchísimo. Pero tanto, lo que sí se ha demostrado es que tanto en culturas, digamos, muy o más libres o culturas, digamos, más restringidas, China versus Estados Unidos, en cada uno de los estudios donde se habla de smart working se ve las ventajas en productividad y resultados, que yo creo que eso es muy, muy importante.
Dice, Paul Mans también nos pregunta, ¿ha afectado el trabajo a distancia, el trabajo en innovación versus rutina, la cual no se ve afectada? Eh, Paul, no estoy siendo capaz de entender bien el matiz de la pregunta. Si lo puedes volver a formular y me da tiempo un poco a volver a leerla y contestarla. Sí, soy capaz de identificar la parte de cómo afecta el trabajo a distancia, la innovación, y os diré que en los primeros estudios, por ejemplo, en nuestra experiencia en Heineken, era la dimensión que peor salía en términos de productividad. Es decir, a las personas les ha costado muchísimo generar espacio de creatividad e innovación en remoto, por ejemplo, si hablamos de la parte del teletrabajo. Y ha sido una de las dimensiones que más ha costado un inicio, si bien dentro de la curva de aprendizaje y también porque la tecnología nos está ayudando con herramientas virtuales más colaborativas, ese gap se está reduciendo. Sí es verdad que los que más saben en términos de innovación nos dicen que hay una parte de la innovación en las organizaciones y la creatividad que se produce en espacios informales, es decir, en charlas de café, en charlas en la cantina, donde por pensamiento divergente a veces llegas a ideas que pueden ser muy interesantes, o a lo mejor hablando con personas con las que normalmente no sueles hablar. Y ahí sí se está viendo un gap cuando tú fuerzas a una compañía, digamos, a una situación de smart working severo o absoluto. Tenemos que tener en cuenta que el smart working que hemos venido viviendo en los diferentes meses anteriores no va a ser seguramente el smart working que se quede en un contexto de no pandemia, porque lo que hará será es que las organizaciones decidiremos mejor cómo queremos invertir el tiempo que estemos juntos y le añadiremos capas de valor con metodologías, herramientas y dinámicas para sacar el máximo partido a los procesos formales, pero también a los informales de creatividad. ¿Vale? Muy bien, sigo por aquí. Tito Carlos Abad Suárez nos pregunta, ¿cuáles son los retos en esta época del networking? Muy buena pregunta. Pues hay retos, o mi punto de vista, lo que nosotros estamos viendo en Heineken, que obviamente es particular. Eh, Estamos viendo que, por un lado, hay oportunidades y retos. ¿Dónde están las oportunidades? Lo que nos dice la gente es que en el smart working le ha permitido trabajar de una manera mucho más eficiente y más ordenada a través de las nuevas herramientas online que tenemos de colaboración. Y esto hace que hayan podido interactuar con más personas que antes. Y que por contrapartida se ha perdido el networking informal de personas con las que simplemente tenías contacto por tu mero espacio de trabajo. Lo que estamos viendo es que aquellos managers que son capaces de manera, en un primer momento forzado, establecer determinadas rutinas de conexión donde no se hable exclusivamente de trabajo, sino que se hablen de otras muchas cosas, de manera forzada al principio, claramente incide en los niveles de engagement y de retención de la gente y así también de networking. No sé si contesta un poquito a la pregunta, Tito. Si queda alguna cosa, por favor, escribe aquí en el chat y vamos comentando. Álvaro Luis Rondón nos pregunta, ¿qué nuevos indicadores se han implementado para medir la productividad? Esta es una fantástica pregunta, Álvaro. En el contexto de una compañía que está, te hablo de Heineken, que está obviamente impactada por un contexto económico muy fuerte, las principales variables de productividad están siendo afectadas por contexto exógeno de mercado. Para ello, lo que hemos hecho ha sido buscar muchos más KPIs, no tanto de efecto, sino de causa. Por ejemplo, hemos estado, creo que lo he mencionado antes muy rápidamente, viendo el vínculo que determinados elementos de las encuestas de engagement tiene en términos de productividad, como puede ser los niveles de colaboración entre departamentos, como puede medido a lo largo del tiempo, como puede ser la autonomía y la calidad de la información que puedo tener a la hora de tomar decisiones, las encuestas que tengo de satisfacción con mis clientes y partners, el grado de conocimiento y entendimiento de la estrategia y cómo mi rol está impactando a ello. Es decir, en el contexto
donde los principales KPIs de output de productividad vienen impactados por un agentes exógenos, es el momento de poner el foco en los KPIs de causa. Esa es la experiencia que estamos nosotros haciendo y que de alguna manera nos sirve al menos como un faro para saber por dónde ir tomando decisiones y avanzar. Aurelio Morales nos pregunta, dice, hay un montón de preguntas, ¿no? Pues ya tenía que contestar muy rápido. Dice, se ha comentado que se tuvo un incremento de productividad increíble al posible regreso a las oficinas. ¿Cuáles serían los resultados esperados en un ambiente mixto de operación? Muy buena pregunta. Bueno, según los estudios, te cuento un poquito. Nosotros estamos ahora en Heineken en un contexto híbrido de smart working o de teletrabajo en este caso, y tenemos para la continuidad de negocio y seguridad de nuestros empleados, hemos dividido la plantilla de oficinas en dos equipos, el equipo A y el equipo B, que van una semana sí y una semana no. Es decir, ya estamos, digamos, en un esquema intermedio. Pero lo que nos dicen los estudios es que, y hablo de la expectativa, cuanto más flexible sea el entorno de trabajo que tú puedas ofrecer y más voluntariedad haya, tanto en una cultura como en otra cultura, hablemos de China, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, los niveles de productividad se incrementan. Nuestra expectativa es que en un potencial regreso a las oficinas, por lo menos un entorno, digamos, más estable, los niveles de productividad deberían seguir en la misma línea de ascenso. Diego Monte nos pregunta, dice, ¿el Smart Working puede ser utilizado como una herramienta del Project Branding para la atracción de nuevos talentos? Es una pregunta, yo creo que se responde por sí sola, Diego, muy bien tirada, y efectivamente, hoy en día, si antes ya era la flexibilidad un ambiente, un contexto o un punto de la propuesta de valor muy importante, ahora lo es más. ¿Por qué? Porque las personas han vivido en sus carnes las oportunidades que tiene trabajar un esquema flexible de trabajo. De tal manera que va a ser muy difícil que una persona que ha estado viviendo un contexto de smart working acepte una propuesta de una compañía que tenga una manera de trabajar más rígida. No digo que no, pero va a ser más difícil. Digamos que de manera relativa es una variable que está pesando más, y así lo dicen los últimos estudios en la materia. ¿Vale? Paco Roche nos pregunta, ¿qué rol crees que desempeñarán las oficinas headquarters corporativas en la era post-COVID? Muy buena pregunta. Aquí me gustaría tener una bola de cristal y traeros a mi colega Fernando Layana, que es el experto en oficinas y el que más está al día de todo esto. Pero lo que sí sabemos es que ya no van a ser un sitio, como decía antes, donde haya una mesa, una silla y como un lugar donde curro, donde lo puedo hacer exactamente igual que en mi casa. Yo creo que los headquarters van a ser lugares donde se faciliten la conexión entre departamentos, entre personas, donde se fomente muchísimo los espacios de creatividad e innovación, y sobre todo que sea un elemento donde se fomente una cultura determinada de agilidad y de flexibilidad. Y posiblemente esto suponga, en el contexto, digamos, más tangible, la elección de los espacios, la configuración de los espacios, el mobiliario, bueno, todo lo que de alguna manera configura una oficina. Alejandro Parrado nos invita a contestar a esto. Dice, ¿qué retos han tenido desde la cultura y cómo se ha planteado su gestión del cambio? Pues con mucho ánimo y con muchas ganas, Alejandra, perdona, había leído mal tu nombre. La verdad que ha sido un trabajo ingente, además en un contexto COVID donde hemos tenido que hacer cosas diferentes en un espacio de tiempo y con unos recursos muy limitados. Y esto ha supuesto arriesgar muchísimo y tomar decisiones mucho más rápidas que antes, sabiendo que hemos lanzado muchos productos mínimos viables. La encuesta esta de Pulse de Emociones, pues empezamos con la versión A y ha resultado siendo la A', pero hemos sido capaces de lanzar algo que en ese momento concreto nos parecía que podía tener valor, escuchando un poco la organización, ir mejorando y completando a lo largo del tiempo. Lo mismo con las sesiones de comunicación con los líderes o con toda la compañía, lo mismo con la convención de venta, lo mismo con
un montón de elementos que a nivel cultural y de comunicación hemos podido lanzar. Ha habido cosas que no nos han funcionado, ha habido retos internos, ha habido llamamientos a hacer cosas diferentes que, bueno, han pasado con más pena que gloria. Pero eso no nos ha parado en seguir teniendo una filosofía de probar, probar y probar. Y además, lo más importante ha sido decirle a la organización que vamos a trabajar de esta manera, a través de la prueba rápida, el aprendizaje y la mejora. Si no, en un contexto de crisis y de cambio de paradigma, si hubiésemos querido esperar a tener todas las certezas, hubiésemos llegado tarde y mal. Y era muy importante aprovechar el momento organizativo de cambio cultural para poder efectivamente dirigir la cultura de la organización hacia los lugares que entendíamos que eran los más positivos. Alejandro Acosta nos pregunta, ¿cómo afectará el Smart Working en los sectores del transporte y similares? Alejo Acosta. Es una muy buena pregunta que honestamente, la verdad sería un poquito aventurado si la contesto. No tengo seguramente más información que la gran mayoría de vosotros del impacto en el sector de transporte y similares, más allá de bueno, los estudios y las noticias que podamos recibir todos, ¿no? Lo que sí está claro, la parte que quizás más pueda llegar al área de recursos humanos es que hay determinados tipos de transporte, de viaje, de negocios que claramente se va a reducir, sobre todo cada vez va a ser más raro esos viajes de trabajo nacionales o internacionales para poder asistir a una reunión de 1 hora y media y 2 horas. Primero, porque ya nos estamos acostumbrados a utilizar la tecnología y estamos mejorando en la dinámica y además la tecnología cada vez funciona mejor. Y claramente cuando pones la balanza coste-beneficio es más difícil sostener esa ecuación. Si la pregunta va más dirigida a un poco más en los negocios de transporte y similares, no puedo darte más información que esta parte, que es la que sí puedo conocer más de la mano, Alejo. Discúlpame. ¿Recomiendas sugerir e implantar el Smart Working en las pymes? A ver, es una pregunta muy interesante. Depende. ¿De qué depende? Parezco gallego, aunque sé hoy que por el acento ya habéis pillado que no. Depende de la naturaleza de la organización, la naturaleza del trabajo y cuánto del trabajo que se hace se puede hacer en remoto, cuánto de ese trabajo se puede hacer de manera flexible en términos de jornada, cómo puedes adaptar tus metodologías de trabajo para ello. No es lo mismo una organización, el sector de la fabricación, que del sector servicio, que del sector tecnología, que del sector gran consumo. Ahora bien, mi reto es, o mi consejo es explorar las diferentes formas que el Smart Working puede tener sentido en una organización, sea del sector y sea del tamaño que sea. No por ser pequeña o grande va a ser una barrera, puede ser incluso una oportunidad y tenemos casos fantásticos de pymes muy, muy pequeñas que han sido capaces de adaptarse mucho más rápido que grandes corporaciones. Lo bueno que tiene una pyme muchas veces es la capacidad de agilidad que tienen y yo, por ejemplo, en el contexto no de Geneke, pero sí de coaching con emprendedores, hemos visto que han sido auténticas ventajas porque les ha supuesto incluso poder atraer talento en lugares muy diferentes del mundo y talento a lo mejor de altísimo nivel cuyos proyectos han sido capaces de seducirles y sin tener que ofrecer un contrato de trabajo de 40 horas semanales. Y ahí también estamos hablando de Smart Working. Al final las pymes pueden tener ecosistemas de personas que trabajan por proyectos y poder ofrecer una ventaja competitiva respecto a otras grandes. Yo creo que es muy interesante poder explorarlo. Tenemos una pregunta o un comentario de Matías Rodríguez, que nos dice que el liderazgo se ve muy desafiado en este framework de trabajo. Absolutamente. Y nos dice, ¿cuál crees que son las competencias clave de los líderes de este contexto? Pregunta número 1. ¿Y podrías compartir nuevamente el nombre del estudio de Stanford? Sí, de hecho, bueno, el segundo es mucho más fácil. El estudio, si queréis, lo que hago es con EAE, os pongo el link directo para que podáis acceder todos, ¿vale? Y os contesto también a la primera pregunta. Has dado la clave. Cuando hablamos de cambio de paradigma,
sabéis que una de las personas o de los colectivos que más suelen sufrir en estos cambios de status quo son los líderes. Porque va más allá del smart working, va también muy relacionada a las nuevas formas de trabajo ágiles, donde el rol de la planificación y el control pues se va viendo mermado por algunas funciones como es la facilitación, el empoderamiento, la ruptura de barreras organizativas y políticas. Y para mí, si tuviese que quedarme con dos competencias claves de los líderes del éxito, la primera sería la capacidad de desaprender, porque realmente lo que les ha llevado a los líderes ser líderes cada vez vale menos y con total probabilidad no va a ser lo mismo que lo siga manteniendo en los roles en los que están. Así que hay una parte de humildad y de capacidad de desaprender tremendamente importante. Y luego también otro tema que está muy relevante y que además aquí aparece en la última slide de la presentación, que es la diversidad, el poder trabajar con equipos diversos. Yo la verdad que miro con cierto escepticismo cuando se ven muchísimos artículos de lo importante que es la diversidad, una fuerza de trabajo diversa en términos de edad, experiencia, género, creencias, formas de pensar, pero creo que todavía no estamos hablando del todo de la dificultad que tiene de conformar equipos de alto rendimiento que sean diversos. Y realmente nos damos cuenta que muchas veces los managers que hacen la apuesta por conformar equipos diversos, luego se las ven y se las desean para poder integrarlos y establecer un paraguas que aglutine, digamos, el catálogo de fortalezas que tiene ese equipo. Y realmente las personas que entienden la diversidad como una ventaja, que son capaces de tener digamos, un marco de comunicación y de engagement con personas muy diferentes y ponerlos a trabajar a un servicio común, es para mí, lo que resumo en diversidad, la segunda capability más importante. Es decir, la primera, humildad relacionada con el mundo de desaprender y la parte de la gestión de la diversidad. Rubí Soriano nos pregunta, ¿qué plataformas o servicios digitales han tenido que actualizar o incluir para lograr una buena comunicación en modo teletrabajo? Pues la verdad que aquí no vamos a ser muy disruptivos. De manera general, lo que hemos hecho ha sido utilizar mejor las herramientas que ya teníamos, que el nivel de adopción era muy diferente en función de las áreas. Aquí en nuestro caso tenemos el paquete Office y lo que hemos hecho ha sido utilizar pues todo lo relativo a Teams, un muy mejor uso del correo electrónico, que sigue siendo un pain en la organización, pero cada vez estamos utilizando mejor, el uso de SharePoint, el Planner, que sabéis que es otra de las funcionalidades que te permite, digamos, el Office 360 para la gestión de equipos Agile y colaborativos. No hemos necesitado, digamos, adquirir más, pero sí hacer una buena labor de concienciación, formación y de awareness de una correcta utilización de estas herramientas desde el punto de vista de productividad y también en paralelo de desconexión digital, que como os he contado era uno de los pains principales. Muchísimas gracias por todas estas preguntas. Hay un montón. A ver, Rubí Soriano también nos decía que cómo han manejado la usual información documental que se manejaba en la oficina. Bueno, la verdad que justo en esta parte nos ha pillado relativamente bien preparados porque en los últimos años veníamos trabajando con un proceso de gestión documental automatizada o digitalizada. Si bien es cierto que todavía había algunos procesos que se requerían cierto uso de papel, y lo que hemos hecho ha sido acelerar para digitalizar mucho más la información. En el caso de recursos humanos, pues ya teníamos un avance muy importante en materia de información, además por tema de protección de datos de reclutamiento, toda la parte de formación, Forcen ya la habíamos procedido a digitalizar, y en otras áreas me consta que han acelerado bastante. Para nosotros ha sido una oportunidad. Al final, como decía al principio, nunca desaproveche una buena crisis. Si ya no puedes tener papel físico, tienes el caldo de cultivo perfecto para, de alguna manera, acelerar los cambios en la digitalización que necesitábamos. Por ejemplo, hemos incorporado una herramienta para la gestión de gastos de viaje, que es
Es bastante común ahora, pero no tanto hace un año, donde ya no necesitas los recibos de los taxis, de los restaurantes, etcétera, sino que todo se hace de manera digital, por ejemplo. Ana María nos pregunta, dice, ¿será necesario cambiar las competencias de la organización, fortalecer las competencias blandas y digitales hacia la cultura de la cuarta revolución industrial? Bueno, yo creo que no es que será necesario, es que es una realidad ya. Con todo lo que estamos contando, es lo que se está demandando. Si veis muchísimos estudios que podéis ver aquí en LinkedIn de las grandes consultores y grandes gurús de esto, ya están hablando de lo que efectivamente estás apuntando, Ana María. Me han preguntado un compañero sobre las habilidades más importantes de los líderes y han sido todas soft, sin duda. El desaprendizaje, la gestión de la diversidad, a construir redes de valor, conceptos muy incluso humanísticos como es la solidaridad, la colaboración, la co-creación. Estamos en un momento donde los hilos de los puestos y los departamentos cada vez tienen menos sentido cuando estos se ponen, digamos, en función de un resultado que hay que conseguir para un cliente, para un stakeholder. Entonces, todas las personas que sean capaces de navegar en entornos, digamos, más fluidos, más flexibles, pues claramente van a estar en una disposición mucho mejor para poder trabajar en este entorno. Comenta la digitalización, por supuesto, pero no tanto la digitalización bajo mi punto de vista del expertise técnico concreto de tecnologías o herramientas, sino del mindset necesario y suficiente para aprender y desaprender muy rápido, para tomar decisiones basadas en data y sobre todo para compartir información y analizarla en un contexto donde estamos tremendamente impactados por volúmenes ingentes de información. Y obviamente habrá roles donde su nivel de expertise de las últimas tendencias en tecnología sea muy importante. Pero la gran mayoría de roles será más importante la awareness, la data, el análisis y el compartir información de manera efectiva, lo que bajo mi punto de vista pienso que puede ser realmente diferencial. Vamos a ver. Jonathan Rodrigo nos dice, son las 8. Aquí yo estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas. Aquí le pido al equipo de IAE que me dé alguna indicación para saber cuándo hay que cortar. Perfecto. Bueno, aquí tengo alguna más que voy a ir contestando. Dice Jonathan Rodrigo, dice, experiencia y resultados. Cuando se tienen equipos operativos que no pueden teletrabajar y tienen relación con equipos de trabajo que sí pueden teletrabajar, ¿hay conflictos entre los equipos? ¿Cómo lo toman las personas de ambos equipos? Es una fantástica pregunta, reflexión, y seguramente por la pregunta y la reflexión puede ser, Jonathan, que estés manejando este tipo de circunstancias. Eh, la respuesta corta es, yo no diría conflicto, pero sí cuestionamientos. Para mí la clave es explicar que el teletrabajo, el smart working, no es per se un derecho de un trabajador, sino es una forma de trabajo flexible con foco en la productividad y los resultados. Nunca hay que perder en la conversación y en todos los debates estos dos grandes argumentos, de tal manera que si no está demostrada que tú puedas fabricar y embotellar cerveza de una manera flexible, en este caso teletrabajo, no estaríamos hablando de smart working, estaríamos hablando de otra cosa. Aquí el reto, y en lo que estamos trabajando, de hecho el convenio colectivo también que estamos firmando se regula de alguna manera, es, vale, en este colectivo que no puedo teletrabajar, pero qué cosas sí puedo cambiar en términos de paradigma de cómo trabajo y cuándo trabajo. No tanto a lo mejor el dónde, si eso es una restricción, pero aquí la invitación es a no pararse en la primera barrera, sino seguir viendo este contexto cómo nos puede ayudar a meter flexibilidad en cada uno de los roles de trabajo. Esa sería mi respuesta. Pero muy importante, poner la conversación en su justa medida, que es una forma organizativa del trabajo en términos de resultados y de productividad. Eh,
por tiempo, si queréis, contesto la última que me está llegando de las Mili o las Mili, disculpad que no sé pronunciarlo bien, Durán, que dice, ¿cómo se debería compensar el gasto de servicios y herramientas propias por trabajo? Por ejemplo, luz, PC propio del empleado, cuando la empresa no brinda las herramientas necesarias. Bien, bueno, aquí hay una respuesta más o menos sencilla y normativa. Sabéis que la nueva ley del teletrabajo de alguna manera indica y obliga a las organizaciones a negociar, eh, digamos, una partida de compensación de los gastos que están mencionando. Y es, digamos, está sujeto a la propia negociación colectiva. En nuestro caso, en GNQ en España se ha decidido una partida y además, bueno, pues todos los gastos, por ejemplo, de Internet y Wi-Fi también estarían contempladas adicionalmente, ¿no? En el caso que nosotros en GNQ en España hemos llegado eh, como acuerdo. Aquí muy importante, por ejemplo, en nuestro caso con la representación social ha sido la filosofía del smart working no es que las personas se vean recompensadas económicamente per se por teletrabajar o por trabajar en estas medidas, sino efectivamente que haya una compensación si se genera algún tipo de gasto incremental. Tenemos que tener en cuenta también que el hecho de hacer smart working o teletrabajo también supone una serie de ahorros para los profesionales, por ejemplo, en términos de desplazamiento, no solo en kilometraje, no solo en gasolina, también en tiempo. Y al final, yo creo que hay que ver la foto de una manera global, compensando los gastos que efectivamente se puedan adquirir, pero también viendo la otra parte de la moneda en términos de flexibilidad que supone para los empleados y de bienestar y conciliación. Muy bien, pues son las 8:05. Disculpadme que me haya extendido un poquito más. Me hubiese gustado contaros muchas más cosas que tenía aquí preparadas, pero bueno, creo que efectivamente no sé si veis la pantalla, me podéis confirmar, pero bueno, son las 8:05. Creo que es un fantástico momento, nos lo hemos ganado todos al haber llegado hasta aquí a esta hora de tomarnos una Heineken bien fresquita, porque hay que saber también, además de trabajar y aprender, desconectar. Así que desde Heineken y en primera persona, un placer haber estado compartiendo esto con vosotros. Espero de verdad que os haya servido las reflexiones y los aprendizajes que estamos teniendo en Heineken y desde luego vía abierta con EAE por si queréis seguir conversando sobre esto en otro momento. Estaré más que encantado, no solo de responder preguntas, sino también de preguntaros también cómo está siendo vuestra experiencia, que seguro es muy valiosa para todos. Así que nada, me despido mandándoos un fuerte abrazo y espero que estéis todos muy bien. Gracias.